Cabros. Hombre, saludos a mi pata Cabroscar, dice. Cabroscar. Claro, párate. Todo esto, de verdad. Es que yo no consumo redes sociales como ustedes. A mí no me gusta el despierto. Claro, párate. Todo esto, de verdad. Es que yo no consumo redes sociales como ustedes. A mí no me gusta el despierto. Entonces, Él es Cabroscar. Eres un perdedor, la concha de tu madre. Él es Cabroscar. Eres un perdedor, la concha de tu madre. Él es Cabroscar. Eres un perdedor, la concha de tu madre. ¿Creen que Carrillo puede jugar en otro club? Mira, ¿Que hermanito. no hay interesados por él? ¿Y por qué no lo tiene en Portugal? Mira, hermanito. Ay, pues, sí, mira, hermanito. No lo de top, por okay, acaso, entonces, ¿quién se lo ha querido arranchar? ¿Quién se lo ha querido arranchar a Porque Carrillo? Nadie. club va a pagar la cantidad que ha desembolsado el Si Águila. fuera bueno, sí, hermano. Si fuera recontra bueno, sí. Así que di las cosas como son. No estés dorando la píldora. Carrillo perdió ambición deportiva. No doble la píldora. Carrillo perdió ambición deportiva. Podemos concluir. Permítame. Ha priorizado la plata y eso es hecho. ¿Podemos concluir entonces que Carrillo no es tan bueno? No es un recontra crack. Puede así jugar que en una mejor liga. Ya se hubiera quedado. No dore la píldora. Di las cosas como son. Si no se dice las cosas como son, usted dice que hay que es el decir mejor lateral del mundo. Sí, pero ha jugado en España. En la liga, ha jugado en la Liga de España. Ha jugado en la Liga de España. Y ha sido, se ha enfrentado al Barcelona, se ha enfrentado al Real Madrid. Esa es la realidad. Entonces, dilo directo. Y si no puedes decirlo, no lo digas. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Que no lo digas. Ya estuvo. Carrillo no es su sobrino. También es mi sobrino. Y eso no tiene nada que ver. Podría jugar en el Rayo Vallecano, pero no le pagan esa cantidad, pues. Di las cosas como son. No, di las cosas como son, Oscar. Es el momento. Di las cosas como son y como corresponde. Ok, ya lo dijiste 5 veces. Yo siento que es una falta de respeto decir de que André Carrillo ha perdido ambición futbolística y ha priorizado su seguridad ¿Tú económica. has conversado con él? Porque es la realidad. Con respecto, lo demuestra ¿sabes? con sus hechos, Elejalde. ¿Cómo Lo con demuestra sus con sus hechos? decisiones. No estoy criticando, estoy describiendo la realidad. Estás en la línea de Gareca, hermano. No es verdad. Estás en la línea. Sangareca. A ver, Sangareca. ¿Y por qué se vino la liga acá, el entrenador de la selección? ¿Por qué? Tito también, por ejemplo, tú lo llamas de Quito, lo llamas de La Paz, no atraca. Ecuador es otra cosa. ¿Ah? Ecuador es otra cosa. Ah, Ecuador sí atraca. Sí, Ecuador sí lo pensaría. Porque es una de todas liga, maneras. Y en retroceso. es una liga superior a la peruana. Ha pasado en este programa, ¿no? Ha habido muchos almuerzos donde se han debatido esas cosas. Sí. No quiero revelar datos de la interna, pero han llegado... A mí lamentablemente todavía no me hacen una oferta de esa naturaleza. Claro, Pero son hay que priorizar, actividades diferentes. hay momentos donde uno tiene que priorizar la trascendencia por encima de la plata. Sí, no seas hipócrita. Algunos pues, dólares no te pueden cambiar. No seas tan hipócrita. Es la verdad. Y ha pasado en este programa, señor Alejandro Ha pasado en este programa, señor Alejandro puede ser, no seas ha hipócrita. sucedido. Puede y yo he sido tomar, testigo. Él no puede, entonces tampoco estás tiene que ver, metiendo, pues? estás vendiendo versos. El señor Alejandro tiene una capacidad de meter... Es que Él vende hablar, los abarrotes no hay que ser en la hipócrita. avícola. No hay que ser Vende hipócrita. la carne y ahora, vende ropa. y ahora Increíble, eres ¿eh? hipócrita, pues hermano. No, ¿cómo le haces En la ser hipócrita? plata. Pero así dijo. ¿Cómo le haces ser cuando se hipócrita tocó el tema a de alguien que no Cueva? te puede responder lo que te No, mereces en no, este no, momento? no, es que tú no le puedes decir así. ¿Ah? Ahora vienes de No, abogado. te vengo, sí te eres vengo. abogado de Pero defensor. lógico, Eres te abogado aprovechas, de amor, defensor. de la inocencia y juventud de Oscar. ¿Qué inocencia ni juventud? Aquí no va, eso no va. No va el tema de juventud. no me des Aquí por favor. estamos Usted sí le abogó el defensor de Carrillo. ¿Cómo intercambian ideas y le dices hipócrita? No puede ser. ¿Cómo es ese intercambio de En el ideas? caso Cueva, tú te quedaste calladito la boca cuando dijo, no sean hipócritas, pues. El señor Cueva sí puede hacer esto, sí puede hacer el otro. Ya te olvidaste. Eso sí te olvidaste. Si usted me explica, yo tranquilamente podría conversar con usted, pero ¿cómo vas a decir que la plata no sirve? Por eso dicen que usted se convierte en... que no sirve. Yo he dicho que hay etapas en la vida donde uno tiene que priorizar la trascendencia por encima de la plata. ¿O no? La trascendencia por encima de la plata. Yo creo que sí. Alguna vez lo dijo Juan Reynoso, etapa de sacrificio para buscar la consolidación. Yo estoy de acuerdo con esa frase. No, tú, a ti lo que... Estoy de acuerdo. Lo que te sale del forro. Lo que pasa es que la plata a muchos les vuelve loco. Muchos les vuelve loco. Y no te gusta la plata. ruletea los ojos y se vuelven locos y se desesperan. Lo primero que viene, ¡fua!
chapan. Por eso, y luego se dan cuenta que han tomado una decisión incorrecta. Y yo he visto muchas caras tristes. Muchas caras tristes después de tomar esas decisiones. ¿Y sabes qué? Porque priorizaron la plata por encima de la trascendencia. Escúchame, ¿y sabes qué? Y los hombres hechos y derechos tienen que asumir sus aciertos y sus errores. Y tendrán que asumir. El ejemplo número 1 del mundo es Neymar, ¿no? Voy a preguntarle finalmente a Oscar. Sí, me gustan las entrevistas. Y no, ninguna entrevista, señor. Después va a citar otro caso. Después que te ha hecho hipócrita, le queda hacer preguntas. Póngase serio. Saludos para los chicos de la... ¿Qué pasó con tal y se fue a tal? Saludos para... No, porque lo dije, porque lo he dicho... Alejandro va a hacer una pregunta y el hipócrita va a responder. Lo he dicho no te preocupes, no es en el interín. Porque según el argumento, porque todo es Carrillo, ¿y por qué ha priorizado el billete? Y le pregunto a Oscar, ¿y Ruiz Díaz? Al hipócrita. ¿Y a Ruiz Díaz? A ver, respuesta. Se fue una liga... ¿Ha priorizado? Se fue una liga la Liga de México es mejor que la de Estados Unidos. Ahí van. A ver, ahí van. A ver, ¿puedo responder? A ver, sí, responda. Enlatan Ibrahimovic porque fue No, señor, estoy hablando del Perú y estoy hablando de un jugador que está en la selección. A diferencia de Carrillo, ¿qué ha priorizado mejor, la Liga de México o Estados Unidos? Yo no escuché una crítica de parte de usted. La Liga, cuando Yoshimar Yotun cambió de liga, cuando Yoshimar Yotun se fue a la MLS, usted no dijo nada, no lo criticó. Y es titular en la selección y fue al Mundial y lo hizo si no me escuchó, no es mi problema. No, en todo caso usted no mencionó ese tema. Porque pero en ningún momento estamos hablando de Ruiz Díaz. Y usted quiere hacer la de Messi, quiere hacer la de Neymar. Usted quiere comparar el cambio de liga de André Carrillo de Inglaterra a Arabia Saudita con el cambio de Ruiz Díaz de Inglaterra a Arabia Saudita. ¿Cómo vas a mentirle a la gente? Pues, de Inglaterra lo sacaron. No dio bola. Entonces pasó de Inglaterra a Arabia Saudita. Pero no es que ese fue el cambio. Porque si hubiera respondido, si hubiera quedado ahí, o sea, para nivel no le alcanza, ahí. Usted, si no hubiera estado, pero permíteme, pues, al público no lo desorientes. Si no hubiera estado una liga grande como Inglaterra, igual de Portugal, si no hubiera estado, entonces habría duda. Pero el señor estaba en Inglaterra. Y no respondió, pues. ¿Qué jugador no tiene una mala temporada? O sea, por una mala temporada se fue el jugador. Y eso no es culpa mía. ¿Y por qué lo contrató el Benfica? Ya, de ustedes se puede esperar cualquier cosa.